El escritor trabaja sobre sus propias obsesiones, la posición del escritor frente al mundo, a diferencia de otras profesiones, otras vocaciones, otras actividades, es la de dar testimonio de la realidad. Dijo Vicente Beleñero, hombre quien ha forjado su carrera en dos mundos completamente opuestos, el periodismo y la literatura. Mas no está de menos hablar de él, pues es un prolífico autor y ha destacado tanto en el periodismo como dramaturgo, novelista, cuentista y autor de guiones cinematográficos. Por esta misma razón, les mostraremos su biografía a continuación. Vicente Leñero Otero nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de junio de 1933. Fue un novelista, guionista, periodista, dramaturgo, ingeniero civil y académico mexicano que fue autor de numerosos libros, historias y obras de teatro que han influido mucho como patrimonio nacional. Vivía al margen, no encajaba. Entre los ingenieros era escritor, entre los periodistas novelista y entre los escritores ingeniero. Vicente no empezó siendo el gran escritor que conocemos. Primero se graduó en la Universidad Autónoma de México en 1959 con un grado de ingeniero civil. Pero esto no le impidió ver el camino que realmente quería, el cual era la de ser escritor. En busca de herramientas para seguir su vocación, cursó periodismo en la escuela de Carlos Septién García. A la par que hacía la carrera de ingeniería, optó por el periodismo. Sin embargo, sus primeras entrevistas las hizo por las revistas de la preparatoria. Después incursionó en la escritura de radionovelas para la marca Palmolive. También colaboró en El Heraldo de México y la revista Claudia, de la que posteriormente sería director de 1969 a 1972. Estamos hablando de inicios de la universidad. Sin embargo, después de eso pronto se refugió en la escritura y escribió y publicó su primera novela, La Polvareda. ¿Y qué me van a hacer papá? En Editorial Yus, consiguiendo los 2 primeros lugares y permitiéndole conocer a Juan Rulfo y Juan José Arreola. Arreola lo invitó a su taller de narrativa y, posteriormente, lo impulsó a obtener la beca del Centro Mexicano de Escritores, donde luego escribió La Voz Adolorida en 1961. Siguió con Los Albañiles en 1963, que le valió el premio Biblioteca Breve, en España, un reconocimiento literario importante. Leñero ha dicho que este libro es bastante autobiográfico y una especie de venganza contra el ambiente de reconstrucción, del que solo tiene malos recuerdos. Celebrado por su estructura y compleja, su simbolismo, el trabajo narra la historia de un velador en una construcción. Después vendría su beca de la Fundación Guggenheim en 1967, época donde también escribiría El Garabato. Poco después, Leñero empezó a escribir libretos teatrales, en donde se le atribuyen grandes obras, como La Pasión de los Albañiles en 1970, con la que obtuvo el premio Juan Ruiz de Alarcón a la mejor obra de teatro, La Carpa en 1971 y Los Hijos Sánchez en 1972, obra que no la escribió él, sino Oscar Lewis. Esto influyó grandemente en el inicio del género documental de teatro en México, durante esas épocas inspirando todavía más con otras 2 de sus grandes obras, Pueblo Rechazado y Juicio. Por invitación del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, Leñero comenzó a dirigir la nueva época de revistas de Excelsior, entre 1972 y 1976. Esto lo puso en contacto con el director del diario, Julio Scherer García, que a la postre fue una poderosa influencia que llevaría a Vicente Leñero a no abandonar el periodismo y dedicarse exclusivamente a la literatura. Así prosiguió su carrera con un pie en el periodismo de investigación y otro en la escritura de ficción. Gracias a Revista de Revistas, Leñero conoció a otros escritores como Jorge Ibargüengoitia, Eduardo Elizalde, Luis González de Alba e Ignacio Solares, y además publicó en las páginas editoriales del diario. La expulsión de Julio Scherer de la dirección de Excelsior, junto con sus más allegados colaboradores, así como la fundación del Seminario Proceso, dieron material a Leñero para escribir Los Periodistas en 1978, en la que utilizó la técnica de la novela de no ficción de los escritores estadounidenses Truman Capote y Norman Mailer. Leñero permanecería más de 20 años al lado de Julio Scherer en la revista Proceso, sin por ello abandonar su carrera como dramaturgo y narrador. Volvería a dar cátedra en cuanto a la adaptación de un caso judicial con la novela Asesinato, El doble crimen de los Flores Muñoz,
publicado en 1985, donde aborda el crimen del exgobernador de Nayarit, Gilberto Flores Muñoz, y de su esposa, María Asunción Izquierdo, a manos de su propio nieto. También, Leñero se distinguió en el panorama literario nacional por abordar temas relacionados con el catolicismo mexicano y los entretelones de la jerarquía católica. Lo que siempre molesta a los prelados y alborota a la Grey, no obstante, el escritor se ha defendido como un creyente de la religión, pero no clerical. También los laicos somos Iglesia Católica, y tenemos el derecho y la obligación de señalar y denunciar hasta despotricar lo que ocurre en nuestra realidad religiosa, incluyendo la sucia política eclesiástica. Me obsesioné con los temas católicos y los abordé como me dio la gana, declaró en entrevista con Silvia Sherem. Leñero se ha visto en diversas épocas envuelto en el torbellino de la crítica por denunciar diversos excesos. Muestra de ellos son Pueblo Rechazado en 1968, Redil de Ovejas en 1973, El Juicio en 1961, que aborda el caso de José de León Toral, asesino del candidato presidencial Álvaro Obregón, Martirio de Morelos en 1981, o su adaptación de la novela El crimen del padre Amaro en 2002, que José María Eza de Queiroz escribió en 1900. Derivada de la polémica por la historia, la película de Carlos Carrera se convirtió en la más taquillera del cine mexicano de los últimos años. Leñero también ha explorado periodísticamente temas religiosos como la teología de la liberación y la presencia de figuras incómodas para la jerarquía católica, como el padre Gregorio de Mercier, quien renunció al sacerdocio para crear la comunidad de Emaús, o el polémico obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, de quien Leñero trató infructuosamente de escribir su biografía. Además de múltiples reconocimientos como narrador, periodista y dramaturgo, Vicente Leñero ha sido reconocido con el Premio Salvador Toscano en 2008 por sus guiones, adaptaciones y aportaciones al cine nacional. Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Seix Parral por Los Albañiles en 1963, el Premio Mazatlán de Literatura por Puros Cuentos en 1987, el Premio Javier Villaurrutia en 2001 por su analogía La inocencia de este mundo, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en el área de Literatura y Lingüística en 2002. Por la obra de teatro La Mudanza, obtuvo los premios de la Asociación Mexicana de Críticos y de la Unión Nacional de Críticos y Cronistas Teatrales, así como el trofeo El Heraldo, del diario El Heraldo de México, y el trofeo Máscaras a la mejor obra mexicana presentada en la ciudad de Morelia, y el premio otorgado por la Asociación de Periodistas Teatrales de México por Nadie sabe nada en 1988. En el campo del periodismo, recibió el premio Manuel Buendía por su trayectoria periodística en 1994, el premio Fernando Benítez al periodismo cultural en la Feria del Libro de Guadalajara en 1998, entre otros. Son múltiples sus guiones y adaptaciones para cine, entre los que se pueden mencionar El llanto de la tortuga en 1974, Los de abajo 1976, Los albañiles 1976, que fue premiado con el Oso de Plata del Festival de Berlín, Cadena Perpetua 1978, Misterio 1979, que recibió los Arieles por Mejor Historia Original y Mejor Guión, Mariana 1987, que es una adaptación de la novela de José Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto con Ariel al Mejor Guión, El Callejón de los Milagros 1994, que es una adaptación de la novela de Naguib Mahfouz, La Ley de Herodes 1999, que recibió el Ariel por el Mejor Guión Original, La Habitación Azul 2001, guión basado en la novela de Georges Simenon, y El Crimen del Padre Amaro 2003, que recibió el Coral al Mejor Guión y el Ariel al Mejor Guión Cinematográfico. Finalmente, podemos decir que Vicente Leñero pasó sus últimos años impartiendo talleres de dramaturgia y guiones cinematográficos, y escribiendo artículos para revistas. Pasó una vida feliz con su esposa Estela Franco. El escritor mexicano falleció la mañana del 3 de diciembre del 2014, debido a complicaciones de un enfisema pulmonar que padecía meses atrás. Y como él mismo dijo, no me gusta que las historias acaben, ni en el cine, ni en la literatura, ni en la vida. Siempre tiene que haber más posibilidades, más caminos, más respuestas. Lamentablemente su historia ya acabó,
pero nos dejó lo suficiente para que nosotros encontremos la respuesta. Realmente una inspiración como dramaturgo mexicano. Descanse en paz, Vicente. Y el premio es para Leñero. Por fin. Por fin. Unas palabras, señor Leñero. Leñero, Es un video. Ay, no me gustó esto. ¿por qué no te gustó, Chu? Porque no sé, no sentí la emoción que sintió Leñero en ese momento. Hubiera gustado sentir. Es que no sé de qué es el premio. ¿Tú lo sentiste, Brenda? Por supuesto. Es que ¿Tú lo sentiste, George? ¿De qué es el premio? ¿Y cómo saber de qué es el premio para.? Y el premio maravilloso es para Vicente Leñero. Pase, Vicente. Como que siempre yo, porque siempre yo. Unas palabras, por favor. Estoy muy orgulloso de estos dos premios, la verdad. Que ahora quiero agradecer a mi esposa, a mis hijos. Quiero agradecer a. No puedo decir Dios, ¿no? Porque El premio es... ¿Sí lo hice? Ok, y el premio es para Leñero. Perfecto. Hermoso. ¿Y el premio? El premio me cayó. Y el premio es para Chuy. Tiempo. Es que no puedo como que inspirar en el personaje porque me llamo Leñero. ¿Vicente? Y me está diciendo Chuy, o sea, no manches, yo no sé todo. Y este premio significa la vida para mí. Y el premio es para Chuy. Otra. Ay. Y pues la verdad es que esta pelota, ¿ves la pelota? Es muy buena pelota. ¿Ves la tele? Sí, pues ve. De esto se trata el mundo. Tienes una pelota y puedes ver las plantas. También escribe en tu cuaderno. Escribe en tu cuaderno esto que voy a decir. Hola, yo soy Vicente. Otra vez, que no sabía que estaba haciendo esto a propósito. ¿Ya? Y el premio es para Leñero. Ay, no. Leñero se ha visto en diversas épocas envuelto en el torbellino de la crítica por denunciar diversos excesos. Muestra de ellos son Porno de bebés en 1968,